Hay varias razones por las cuales es importante que esta charla se llevara a cabo hoy. Ana viene regresando de una residencia en Delfina Foundation en Londres y coincidimos con varios intereses que tienen que ver con, desde la Fundación TAE, pero también desde este contexto, con varias iniciativas. También sé que hay por aquí algunas personas con iniciativas que tienen que ver con espacios de residencia y, bueno, mucho más allá de eso, más allá de que sea un buen pretexto, tomar a Ana todavía en la reflexión muy reciente sobre lo que las implicaciones. Si quieren algunos pasar porfis de este lado del cuarto, porque así los que lleguen tarde podrán tomar sillas de este lado, les voy a agradecer mucho. No importa si se cruzan por acá enfrente, tranquilos, no pasa nada. Pues es un buen pretexto para justamente ahondar en algunos casos, ejemplos concretos de la investigación que viene desarrollando Ana pues con el tiempo, con los años, y cómo puede entrelazarse su proceso también formativo con varios momentos de experiencias que en algunos casos se vinculan a estas residencias múltiples, varias, que le ha tocado realizar en diferentes lugares. Entonces, bueno, más allá de compartirles así toda una semblanza curricular, sí les comparto nada más algunos breves datos, algunos serán más cercanos y conozcan ya el trabajo de Ana y yo, algo de su biografía, pero bueno, Ana nació en Montevideo, en Uruguay, lleva ya casi 12 años en México, de los últimos ya en Yucatán. Y bueno, creo que eso también podrá ser relevante en lo que nos comparta Ana hoy, porque pues creo que el venir a habitar un lugar distinto también es otra forma de entender de manera como más expandida lo que puede representar y ser la adecuación a un espacio nuevo, que normalmente es lo que implica una residencia artística, sea cual sea el formato que implique. Nosotros desde la Fundación tenemos mucho interés en el formato de las residencias, tenemos muchas ganas de seguirlos explorando, pero también tenemos muchas dudas y cuestionamientos. Entonces, bueno, creo que justamente por la manera y por el trabajo de Ana será muy lindo ir entretejiendo temas que tienen que ver con el tiempo no lineal, formas de aprendizaje, espacios de aprendizaje, el cuerpo, el juego y bueno, este es simplemente ese pretexto, compartirles ese pretexto de que viene regresando de esta residencia, pero bueno, más allá de eso, entender este espacio como definíamos un poquito en el título de esta charla, que tiene que ver con ese espacio de aprendizaje más allá de la residencia artística. Y bueno, nada más una nota sobre los martes de charas para veo algunas caras nuevas, entonces me da también como mucho gusto que estén aquí hoy. Los martes de charas toman como pretexto su nombre de esta ave yucateca, la charas, que pues es un ave que según se sabe y se conoce, es capaz de vocalizar mucho más que pues casi que cualquier otra ave. Jorge Bolio, que está aquí con nosotros también del equipo, me compartió esta imagen que es hermosa. Creo que, por lo que entiendo, en casa de su hermana incitaron esta reunión de charas, que también Harishi me comentaba que normalmente se reúnen entre 5 y 25, es lo que suelen ser como los grupos de charas que se juntan a platicar y que es justamente lo que esperamos hacer en este lugar y en este espacio, dialogar. Y bueno, es una súper hermosa imagen. Lo que su hermana hizo fue, entiendo, colocar bebederos que hicieron que de alguna forma incitaron mucho a esta reunión de charas en ese espacio. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias y le dejo el micrófono a Ana. ¿Me escuchan? Ay. Gracias, Dani. Hola, hola. No sé. Arielo. Está medio. Hola, hola.
Bueno, haré lo posible por coordinar esto. Em, G. Así. Hola, hola, hola. Va. Voy a ir un poco leyendo algunas notas que me puse aquí y les voy a compartir un poco algunas experiencias que he tenido en residencias artísticas, sobre todo la parte que no se ve, que es la parte, digamos, de energía creativa que creo que se genera en estos espacios para los que no están tan familiarizados con el formato de residencia artística. Es un tiempo y un espacio donde va el artista, a veces es invitado, a veces es por convocatoria abierta, hay muchos formatos, a veces son instituciones las que hacen el llamado, o organizaciones, o a veces son espacios independientes llevados por artistas, cosas mucho más informales, en fin, donde voy a trabajar por un determinado tiempo en algún proyecto. Hay residencias que son de investigación y otras de producción. Cambia un poco la dinámica en ese sentido porque sí, en las de investigación son las que a mí me interesan más porque hay como más libertad de usar tu tiempo para reflexión y bueno, ahorita es que no me quiero adelantar, pero ahorita les contaré más. Y las de producción son como mucho más concretas, donde tú presentas un proyecto, voy a hacer esto, va y se realiza, ¿no? Con algunos cambios, pero es mucho más como ejecutiva en ese sentido. Aquí vamos a ver como algunas de los dos. Y en la presentación reuní un poco reflexiones y un poco también recordatorios para mí misma, un poco como haciendo esta presentación, como pensé mucho en las residencias en las que estuve, entonces hay como, sí, muchos como autorrecordatorios, por decirlo de alguna manera, que me hacen, digamos, como marcar la dirección cuando estoy un poco perdida, es como las cosas que me interesan y así. ¿Qué es por lo que me interesan las residencias, digamos, esta energía creativa que les comentaba? Entonces, lo que vamos a ver es, justamente me interesa mostrar lo que no se ve en la convocatoria, lo que no está en el currículum, lo que no está escrito, digamos, pero de todas formas, o sea, la parte más sensible, digamos, pero de todas formas al final podemos usar el espacio como de preguntas, como si hay gente aquí interesada, artistas en procesos de convocatorias, presentarse o tienen curiosidades concretas de los procesos de aplicación o selección, podemos hacer como una especie de caja de herramientas con las dudas que tengan, como muy concretas, así de cómo aplicaste esto, qué se necesita, tal y así, que también con todo gusto podemos como llevarlo para ese lado, ¿va? Entonces, bueno, esta imagen quería empezar con esto porque es como de alguna forma el primer viaje, lo que comenta Dani, el hecho de vivir aquí, ya para mí implica como una especie de movimiento. Aquí me anoté una frase que dice viajar para escuchar mi acento, que es algo muy, muy gracioso, que todos juramos que hablamos sin acento hasta que nos movemos de donde vivimos y nos damos cuenta que pues tenemos ese acento. No tienes que irte muy lejos de tu país, aquí mismo, entre los pueblos, cambia muchísimo el vocabulario, las tonadas, la comida, todo. Entonces, como eso, salirse un poco, entrar en movimiento para poder ver el mundo con otros filtros, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí más me atrae de este formato y por el que sigo haciéndolo. Entonces, bueno. Es aquí.
Esta imagen la reservé para la inspiración, que es una palabra que está un poco en desuso en el arte contemporáneo, no, sí está un poco olvidada, pero me gusta cada vez que puedo como reivindicarla un poco, porque no voy a hablar mucho de la inspiración, porque justo es algo que no se puede nombrar, como que excede el lenguaje. Pero bueno, tiene que ver con esos momentos de revelación, ¿no? De goce, que tienen que ver para mí con el cuerpo, con la percepción, y que no se pueden, digamos, predecir, pero se pueden propiciar. Entonces, a través de, digamos, un estado de ánimo, generar un clima, preparar el cuerpo para recibir esos estímulos, digamos. Es como una especie de preparación de la percepción. Es algo que intento hacer como ejercicio cada vez que salgo. Y lo curioso es que me pasa también a la inversa. Cuando regreso de los viajes a mi casa, todavía ese efecto sigue un poco y entro a mi casa y como que la veo, ¿no? Cuando estoy en la cotidianidad, como que dejamos de ver las cosas y cuando llego veo la mancha de humedad que no veía, ¿no? Como ese tipo de... Y bueno, la inspiración, por supuesto, está fuera del trabajo. Lo gracioso aquí es que nombramos a esta charla condiciones de trabajo desde y más allá de una residencia artística, pero si voy a hablar del trabajo, me parece fundamental primero empezar hablando del ocio, que es algo muy importante en mi vida. O sea, no es algo, digamos, es como la contraparte del trabajo. Y sí, es un poco paradójico la situación esta de mostrarles proyectos de trabajo haciendo énfasis en el ocio, pero lo que quiero como expresarles es eso, es que es muy importante para mí generar espacios rigurosos, de ocio riguroso, digamos, donde no haya un fin, una finalidad, donde yo pueda estar realmente contemplando, jugando, pensando, durmiendo, lo que sea, pero sin un fin concreto para algo más. Creo que son espacios cada vez más difíciles de encontrar hoy en día y bueno, por eso es como algo que me lo tomo muy en serio. Aquí estos son como recordatorios antes de salir a una residencia. Aquí lo que anoté es: los proyectos pasan, las personas permanecen. Las personas que me voy encontrando en las residencias, en los viajes, algunas se convierten en grandes amigos, compañeros de vida. Entonces, bueno, no hay mucho más que agregar aquí. Es un recordatorio básico, ¿no? Esta es una imagen de un estudio que tuve durante mi residencia en Flora, Ars Natura, en Bogotá, en el 2018. Y lo pongo aquí porque también parte de... Es casi como un espacio entre un espacio entre un espacio, ¿no? Como en este tiempo de las residencias, para mí es muy importante preparar ese lugar donde voy a estar. Entonces aquí, si pensamos como en el arquetipo del estudio de artista, sí, versus el sitio específico, ¿no? O sea, cómo adecuar cada espacio a mis necesidades y observarlos realmente como son, observar las texturas, la temperatura, los sonidos, no verlo, digamos, con el filtro de estudio de artista, ¿no? Ver el espacio tal cual como es. Y no sé, por ejemplo, aquí no hay mesas, no hay sillas. Eso implica también como determinar una forma de estar y de habitarlo.
Sí, es como una especie de setear el escenario para esa narrativa de determinado tiempo que va a suceder ahí, ¿no? Esta imagen es del mismo estudio. Cuando hicimos, esto era una residencia de 6 meses y al final se hacía un estudio, unos estudios abiertos. No era de producción, más bien cada quien mostraba su investigación. Y a mí me gustó jugar con la idea, la palabra, la frase estudio abierto y literalmente abrir el estudio, la ventana. Y eso es algo que sucedió un poco de habitar ese espacio donde yo empecé cuando llegué a como poner post-its y anotaciones y papeles pinchados en esa pared de lo que estaba pensando, mi investigación y así. Y entonces cada vez que abría la ventana se me volaban todos, entonces me pasé como, mi lucha era esa, ¿no? Como recoger todo, ponerlo de nuevo, abrir poco, en fin, como era una cosa así, ¿no? Hasta que en un momento me vi haciendo eso como desde afuera y me pareció absurdo, me pareció muy gracioso también, ¿no? Entonces dije, a ver, el viento está mucho antes que yo aquí, ¿no? Más bien es el viento que está diciendo, ¿qué hace este edificio aquí, no? Es como a la inversa. Entonces en ese momento más bien hice lo... Y decidí colgar toda una serie de papeles en el estudio justo para que se volaran cuando abría la ventana. Entonces era una especie de instrumento que iba abriendo más o menos y estos papeles se empezaron a mover. Y ahí es cuando empezó, digamos, la investigación que yo en mi teoría iba como muy encaminada, pero esto fue casi hacia el final. Y recién ahí empezaba. Eso es algo que me suele pasar, ¿no? Cuando cierro, va terminando un ciclo, siento que recién empieza, ¿no? Como que recién voy llegando a lo que me interesa. Entonces aquí era algo como muy contemplativo también. Empezaban a suceder más cosas impredecibles del sonido, en fin, como que saqué muchas grabaciones. Esto, hola. Muchos de los proyectos luego se traducen en concretas, acciones. Hola. Son como una especie de germinador, digamos. Esto es lo que están viendo ahora es el proceso, son ejercicios y cosas como que están en transformación, digamos. Esto es en una residencia en Rosario, en 2015. Es un proyecto que no muestro nunca, la verdad. Pero me interesa señalarlo porque es como una estrategia que viene del ocio, surge de ahí porque tiene que ver mucho con la contemplación, pero deja de serlo, ¿no? En el momento en que empiezo a trabajar y desarrollar en el contexto de la residencia, ya no es ocio, por supuesto, ¿no? Pero de alguna forma tienen como origen en esos momentos de nada o de divague. Luego ya como que los empujo hacia otro lado. Y esto es la azotea, era una residencia llevada por artistas, cero presupuesto, todo muy hecho a pulmón, entre colegas. Entonces, en la terraza de la casa habían ya marcas, digamos, muchas manchitas de pintura que a mí me llamaron la atención. Y lo que empecé a hacer es a como replicarlas al lado. Yo en ese momento estaba en un momento como con poca energía, medio bajoneada, entonces lo que quería era tener una actividad en la que me pudiera sumergir y casi como meditativa y estar ahí, pasar mis horas ahí, ¿no? Eso también es algo que he ido aprendiendo en estas experiencias, a poder como leer también qué ganas y qué energía tengo, ¿no? Como que para hacer las cosas, no forzar, digamos. Entonces iba como
todas las copiaba como un poquito desfasadas. Y se iba generando como una especie de fuera de registro de estas manchitas que ya estaban ahí, ve a saber de cuándo. Ahí se ve un poco con la escala. Y era algo como, digamos, invisible. Después, en el momento que se hicieron también estudios abiertos, porque habían otras artistas, pues la gente miraba los cuartos abajo, los trabajos, subía a la azotea y se tomaba la chela, nadie se enteraba de que estaba esto ahí, pero era un poco también la idea, ¿no? Como jugar con los distintos niveles de percepción y también que con muy pocos recursos se podía generar algo también como extendido en el espacio. Eso es algo que me interesaba también. A veces como que no hace falta tanto, digo, sin romantizar la precarización, por supuesto, pero a veces de verdad no hace falta tanto para hacer algo, digamos, grande en el sentido como profundo, no sé, que te sirva como de proceso para ti. Y esta idea de fuera de registro también como que me hace pensar en el movimiento de los viajes, y en fin, como que también siento que en estas experiencias se potencia más la relación como arte-vida, ¿no? Estás más cerca, estás como casi que durmiendo en el lugar donde estás dibujando a veces, entonces como que es fácil encontrar como estos relaciones autobiográficas. Luego estas también es otro ejemplo de cómo un proyecto surge o se va germinando sin saberlo en el ocio y en la contemplación. Esto es una serie que empecé a hacer en una residencia en Casa Guavi, en Puerto Escondido, donde pasé casi 3 meses. Estuve mirando cómo el sol pegaban en estas paredes, que además es una arquitectura muy impresionante de Tadao Ando. Entonces, eso, como del solo pasar el tiempo ahí viendo esa luz, pues surgió natural la idea de marcar digamos, la línea que divide la sombra y la luz, como una especie de relojes corporales. Y es una serie que también es muy sencilla, es casi una instrucción, es siempre en sitio específico, pero después surgió ahí, pero después la seguí haciendo por distintos lugares de distintas características y así. La idea era un poco eso, como medir el tiempo a través de mi cuerpo y entrar en una sintonía, pues sí, un poco entrar en sintonía con el sol de alguna manera, en fin, como, o sea, también pasan muchas cosas cuando lo estoy haciendo. Hay un momento previo al dibujo que es como esta contemplación que les decía, pero luego la acción en sí es muy intensa y siento que también a mí me gustaba pensar en que queda una especie de pentagrama o un pulsómetro que tú después podías un poco leer medio el humor, digamos, del cuerpo, en este caso mi cuerpo o el cuerpo dibujante, si es otra persona, en cada una de las líneas, ¿no? Como que hay una cosa ahí muy orgánica. Y también lo bonito en estas es que la primera vez yo voy siguiendo, digamos, el sol y al día siguiente es como el sol leyendo como su propio pentagrama, ¿no? También hay algo que en esta serie que me gusta, que es tiene algo un poco místico, como de fe, ¿no? Como que nadie duda que va a salir el sol mañana otra vez, ¿no? Son cosas que no se nos ocurren, porque damos por sentado, son tan cotidianas que nadie, sí, como que no lo dudamos. Entonces, como que juega un poco con eso. Y con la idea también de intentar conectar con un presente muy puro, si vale esa expresión, como de estar muy, muy
sí, conectada con el espacio, la superficie, la temperatura, como muy ahí, ni en ningún otro lado, ¿no? En el puro presente, marcando estas líneas. Y por ejemplo, es una imagen de un taller de una colega, Paula de Anda, que es artista también, que tomó la idea para dar una clase con sus estudiantes. Y pues es un proyecto que surgió en una residencia, pero que luego, sí, eso es lo que pasa también con las residencias, ¿no? Como que se expanden y perduran a través del tiempo y el espacio y las personas de maneras muy como impredecibles. Yo hasta ahora sigo sintiendo cosas que pensé en ese momento, que siento que se cocinaron, por ejemplo, en el estudio de Bogotá o aquí, que fue hace años. También de esta serie hay un librito que anda por ahí que compiló otra amiga artista, Dulce Chacón, con varias instrucciones de dibujo, que es donde está incluido. En fin, como para dar ejemplo de las distintas salidas, ¿no? A ver, no sé cuánto hay de tiempo. Bueno. Este es un proyecto que hice aquí en Mérida. También hubo momentos de residencia, digamos, pero quiero contarles cómo fue porque se dio distinto a las otras que eran como aplicaciones que yo como pedí para estar o apliqué. Aquí yo tenía una beca y quería hacer un dibujo en sitio específico fuera de la Ciudad de México. Yo vivía en México en ese momento y entonces las residencias de aquí como que más bien me ayudaron a realizarlo. Ya estaba el proyecto y fue como un complemento, como una energía, digamos, para que se pudiera realizar. Entonces, una de las residencias fue en Taliare, que es el espacio de Vanessa Rivero y Saúl Villa, donde me quedaba cuando venía, digamos, a trabajar. Y que es un dibujo que hice en la plancha. Todos aquí conocerán ese espacio que ahora es muy loco, que ya no está más así, ya no existe más. Va a quedar como una cosa mítica, digamos. Sí, bueno, a mí este lugar me pareció súper particular y pues a mí me encantan los pizarrones y veo en las paredes y en el piso pizarrones. Esto me parecía el pizarrón más increíble que había visto. Entonces, también, bueno, empecé a venir aquí a Mérida por el espacio de la plancha y como que en el interín me enteré un poco del cráter de Chicxulub, que también supongo que aquí todos conocen. Y como que vino, no sé, como que fue una referencia muy inspiradora que medio resonó con toda esta idea del dibujo en el espacio, la línea de tiempo, cómo es un dibujo que se puede leer también, pero no es una historia, es un dibujo, en fin, como que había muchas cosas ahí que tenían que ver con lo que yo ya venía pensando. También pensé como, no sé, me pareció muy sugerente la idea de los cuerpos celestes y los cuerpos que estamos aquí en la Tierra. Entonces, bueno, por las características de mi pizarrón, digamos, circunstancial, que era la plancha y esto, me di cuenta, o sea, era una escala ya como mucho más grande la que venía trabajando, entonces me di cuenta que tenía que hacer una herramienta especial para eso, ya como que el gis chiquito no me iba a alcanzar. Y entonces ahí es cuando doy con la Fundación Gruber Hess, de la artista Gerda Gruber, y con todos los artistas residentes que estaban en el momento.
que bueno, me ayudaron, logramos hacer como unos gises, unas esferas que yo luego podía, iba a poder mover en este espacio para dibujar, ¿no? Pues aquí a mí lo que me interesaba, bueno, tiene un poco la misma estructura de los ejemplos que les he venido mostrando, que es como una especie de premisa inicial o ciertos límites o reglas del juego también, donde algo va a pasar. Ya después lo que pasa adentro, digamos, es como libre, ¿no? Pero justo porque me interesa mucho captar esos gestos espontáneos y como, sí, digamos, de acción y reacción sin tanta, más bien, digo, más bien irracional, sin pensarlo tanto, sí siento, bueno, mi forma de trabajar es generar como unas reglas muy claras, ¿no? Entonces, una vez que estaba la superficie, la herramienta y, digamos, la dibujante, pues lo que iba a suceder ahí, yo no sabía bien cómo iba a dibujar. Y esa era la gracia del asunto, ¿no? Como que llevarme a ese estado, como un estado. A mí me interesa mucho como el primer momento de la etapa de aprendizaje, que es como el gesto más primitivo cuando te acercas a algo, no sé, los niños o los bebés, es muy claro ahí cómo se ve esto. Pero entonces de adultos luego es muy difícil como encontrar esas situaciones y me interesa como justo ponerme en ese espacio de un poco de vulnerabilidad también, de incertidumbre. Son espacios un poco incómodos, pero que también pues son muy divertidos, la verdad. Y a mi parecer son como de experimentación genuina, ¿no? Como que hay una cosa como de realmente sí, no tienes tanto prejuicio, estás más libre, en fin. Yo lo que quería aquí era trabajar con la idea de disolver las jerarquías que hay entre la herramienta, la superficie y el cuerpo que dibuja. Como que yo estaba un poco pensando en, claro, con un lápiz es muy fácil yo ir hacia donde quiero, digamos, pero estas pelotas ya era mucho más difícil de moverlas, ¿no? Entonces era como una especie de negociación constante entre esas tres partes involucradas. Bueno, y luego las imágenes anteriores eran, bueno, las tomó una amiga, Laura Orozco, que es curadora, pero tiene formación en cine, y estas las hice con un dron que lo manejó en su momento Cuauhtémoc Moreno. Y de aquí saqué un video, que en el video, bueno, lo pueden ver en mi página de Vimeo, si quieren, luego ahí lo checan. En el video no se ve nunca, digamos, es un cuadro cerrado, entonces lo que hace es como un efecto de pizarrón infinito, eso era lo que quería, ¿no? Como que se pierde esta idea de escala y ya, sí, es como, no sabes si las pelotas son gigantes o si soy una hormiguita, en fin, como jugar con esta idea también como de la visión desde el cielo me interesaba, en fin. Y algo que pensé mucho aquí es como la idea del garabato que estaba dibujando, pues lo gráfico, pero también cómo esa gráfica se podía traducir en un garabato mental. A mí me gustaba pensar justo que no había, digamos, un fin concreto en ese dibujo más que empujar las pelotas y jugar con ellas y así. No tenía que lograr nada más que moverme. Entonces era una especie de garabato conceptual de alguna manera. A mí me gusta mucho la palabra divague porque es eso, es como un estado que no se focaliza en nada en concreto y está ahí como flotando. En fin, me gustaba como hacer esa relación.
Y aquí esta imagen la quería poner porque ya es un grupo de estudiantes bueno, en su momento de la escuela ESAI, que llevaba Rafiki Sánchez, que está por aquí también. Entonces, como para mostrar un poco también las distintas salidas que puede tener una misma estancia o proyecto y así. Y esto fue nada, más bien venir con la clase y justo que usaran que usáramos todos y dibujáramos todos juntos ahí, como... Bueno, y este ya es como el último proyecto que les voy a mostrar, que tiene que ver con mi investigación más actual, sí, en la que estoy ahora, y es lo que hice, digamos, ahora en Delfina Foundation en Londres. Yo esta beca fue un llamado abierto en alianza con una fundación, Ama Amoedo, de Uruguay. Entonces yo apliqué para ir, era de investigación, no era de producción, pero de todas formas te piden como unos lineamientos siempre, como qué vas a estar pensando, qué quieres hacer o en qué quieres usar tu tiempo. Y yo quería profundizar un poco más en esta idea de la relación entre el dibujo y la escritura, esto que les contaba un poco, que surge como con garabato, pero que también puede contar una historia. En fin, quería como pensar un poco en eso, y lo que era algo, residencia muy corta, era de 1 mes y medio, entonces lo que hice, decidí hacerme una especie de diarios o cuadernos que son de lienzo. Aquí es una imagen del patio de mi casa cuando los estaba imprimando, y pues me los llevé así en blanco como para ver también como una especie de sí, como un sistema que bueno, luego vería cómo iba a llenar. Esto es muy gracioso también porque yo genero mis propios sistemas y luego también sé que, o sea, tengo mis propias mañas, ¿no? Entonces yo esto lo hice previo y me fui con los cuadernos, y entonces era imposible no pensar en qué iba a dibujar ahí, ¿no? O sea, es imposible. O sea, estaba como pensando en todos los dibujos y eso me frustraba muchísimo porque justo para mí la idea era como que esos dibujos se llenaran estando en este espacio, que además era una casa muy particular donde iba a convivir con otros artistas y historiadores y escritores y así. Y hay como todo un ambiente, sí, como muy motivador, también estimulante. Y entonces como que me frustraba eso, ya estar pensando en qué dibujar, pero bueno, también algo que he aprendido como con estas experiencias es que bueno, eso no lo puedo evitar, digamos, ¿no? Y así como voy conociendo, digamos, esas mañas o vicios, luego desarrollo como otros sistemas para hackearlos, ¿no? Es como que mi misma idea luego la hackeo para que pueda tener como un efecto. Entonces, cuando llegué, un buen tiempo de la estancia, tuve los cuadernos en blanco, justo porque no quería caer como en la seducción de dibujar algo bonito ahí, ¿no? Porque tenía que surgir otra cosa que pues a mí me enganchara también, sí, como me enganchara más, digamos, para pensar algo. Entonces lo que hice, empecé a hacer es, los dejaba por la casa, ¿no? Los iba, es como un salón multiusos que había ahí, como medio estudio. Eso es una de las escaleras. Como que los iba dejando un tiempo ahí, tampoco tanto tiempo, los movía como sin mucha idea de lo que iba a pasar. Son momentos también como eso, de incertidumbre, un poco incómodos, pero que, no sé, al menos aprendí a confiar en esa intuición, digamos, y que después de ahí algo surge.
Entonces, con esto, también después de fotografiarlos y pensar mucho en ellos, como que pensé en la relación que tenemos con los libros, donde vamos y obtenemos, digamos, la información, de ahí leemos los libros. Entonces, me gustó pensar en invertir esa relación y que sean los libros que leen el espacio, ¿no? Que están en blanco y se están llenando como del ambiente, de, no sé, las partículas, micropartículas que hay por ahí, la luz, la humedad, pero también si quieres como, no sé, la energía, los sonidos, en fin, como invertir esa relación. Entonces, ese fue como uno de los ejercicios que hice con estos cuadernos. El segundo ejercicio fue este, que se llama dibujo de larga distancia, que es del comedor hacia el sótano, donde había un patio, y lo que hacía era como tirar unas gotitas de tinta y trataba como de armar una línea, una oración, digamos. Y aquí estaba pensando mucho también eso en los movimientos, la comunicación, las distancias o estos cuadernos viajeros de alguna forma. También, no sé, pensaba como en el clima de Londres, como en la condición meteorológica, digamos, pero también en un clima emocional o sí, que puede, no sé, esta imagen como de alguien leyendo una carta a un ser querido, llorando o algo así, no sé, como todas esas como referencias estaban ahí un poco en esta acción. Y luego, por último, el último, digamos, experimento que hice, estaba pensando como en todas las huellas y marcas que tenía esta casa, que era una casa como de la época victoriana, como de todas las familias o las personas, los artistas ahora que han pasado por ahí y que estaban de alguna forma como contenidos en las superficies. Y entonces empecé a hacer estos como ejercicios de tipeo, donde me entintaba las manos con estas almohadillas de tinta que se usaban en las oficinas, que están medio desapareciendo, pero... Y sí, y tipeaba, era como que escribía, hacía, digamos, usaba la parte corporal de la escritura, ahí se ve un poco más en detalle. Pero también es un poco como el ejemplo de las esferas, ¿no? Como que hacía el gesto, pero trataba de no pensar en nada en concreto, ni en una oración, ni en un texto en concreto. Sí, últimamente también me interesa mucho la escritura sémica, que bueno, es un término relativamente nuevo en la historia del arte. Y hay muchísimos artistas que han trabajado sobre eso, que es como un dibujo que está entre medio del texto y la imagen, digamos, que se reconoce como un sistema, pero que no tiene significado, no se puede decodificar. Entonces, bueno, sí, tú puedes como leer de alguna forma eso, porque también tiene como relación con la página, con los espacios en blancos que te remiten al texto, pero no tiene, digamos, un código. Pero entonces jugaba con los ritmos y las densidades, no sé, pensando aquí podría ser como algo más, digamos, en prosa, aquello es como una estructura más como puede ser un poema, en fin. Y pues bueno, en eso estoy ahora. No sé si he sido un poco abstracta o vaga. Por favor, si les quedan dudas, me comentan, me preguntan. Podemos hacer eso que
que les propuse de kit de herramientas también si quieren, en fin. Y eso. Y tengo también un anuncio ahora para pasarles, pero ahorita les digo. Gracias. Bueno, yo me vine para acá creo que tenemos este micrófono, además del que tiene acá de este lado Ana, para tratar de, a lo mejor, justamente tomarte la palabra y, exacto. Bueno, pensé que tenías una pregunta. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, bueno, yo siento, y me voy a adelantar, perdón que lo haga, pero estoy todavía procesando un poquito de lo que contaste y siento que hay algo en este espacio en general, hablando de las residencias y hablando un poco de la relación de los proyectos que presentaste, de lo que se desarrolla a partir de espacios donde no hay códigos necesariamente reconocibles, pero donde buscas un espacio de confort a partir de tu propio lenguaje de expresión, ¿no? Digamos, que es normal. Yo nada más pienso, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre una residencia donde uno se disloca corporalmente y contextual y socialmente pues a un sitio, país, ciudad distinto? ¿Y cuál sería a lo mejor, hablando de que estamos aquí algunos también, que estamos tratando de pensar los espacios de residencia, donde pudiéramos tener las condiciones de trabajo de una residencia a lo mejor local, o sea, una residencia artística donde nos apoye cierta infraestructura a estar pues con un tiempo, un espacio donde uno se enfoca y donde la vida, digamos, no absorbe o sea, la vida absorbe nuestro cotidiano, pero digamos donde uno pudiera, a lo mejor una persona local, hacer una residencia aquí mismo. No sé, nada más estoy pensando si algún ejemplo más parecido a eso tuvieras, tal vez, de las múltiples residencias que nos cuentas. Pues justo siento que después de... Es más fácil desarrollar estas olas cuando te mueves de lugar, pero realmente, sobre todo en mi trabajo, que tiene que ver con ver lo que no se ve, me interesa como, sí, como... Sí, trabajar con la percepción y salir un poco de la superficie, digamos, ver más allá. Creo que eso se puede hacer en cualquier lugar. Sí, yo creo que mi trabajo o cómo he ido llevando mi trabajo hace que sea muy compatible este sitio específico de la movilidad. Son como cosas con las que trabajo, por eso también me es tan natural. Hay otras prácticas, otros artistas que es más difícil realmente. O sea, no todo mundo, no todas las prácticas se prestan para esto, pero yo creo que sí, el ejercicio es pertinente en todas las prácticas, pero claro, si tú trabajas, no sé, como el otro día estábamos hablando con un colega que hace escultura, o sea, es volumen pesado en materia, ¿no? Es muy difícil reproducir esa situación de tu taller o tu casa en el lugar donde vas a viajar, ¿no? Es casi imposible, porque además después, que por más que esté el presupuesto, después, ¿dónde lo llevas? O como, en fin. Entonces, sí, la misma situación y formato te empuja a como reconfigurarte un poco y hacer también un trabajo de síntesis, ¿no? Es como, bueno, a ver, con lo que hay aquí o lo que me proporcionan, ¿qué puedo mantener? ¿Qué esencia de mi trabajo puedo mantener? ¿No? Y saber y divertirse que todo lo otro va a cambiar, pero que son momentos como experimentales, de justo captar y con poco. Sí, para que se grabe, por favor. Sí. Gracias, Ana, por la plática. Bueno, pensando en, digamos, en una cuestión generacional, todo este tema de las residencias se han vuelto como una parte de
desarrollo profesional, ¿sí? Pero no es lo único que haces. O sea, también, vamos a decir, vives en tu casa y ahí desarrollas cosas de tu casa. Luego, la pregunta es un poco como qué porcentaje o qué interés tiene para tu vida profesional todas estas fugas a esto que no se ve, ¿no? O sea, cómo juega eso dentro del desarrollo de tu propio trabajo, como ya tratando de hacerlo como más específico, pues, porque no sé si el trabajo que haces en tu casa es resultado de eso o es otra línea de investigación o es otra investigación o es otra rutina. Digo, esa sería una pregunta. La otra es, vives en Mérida y esta es más una cuestión como un poco más pedestre. ¿Qué tanto de tu vida profesional desarrollas aquí? ¿Sí? Porque, digo, esto es interesante por el tipo de público que tenemos ahora aquí y es algo que, digamos, también habiendo estado involucrado en organizar residencias, etcétera, etcétera, me interesa saber cómo es que esto puede o qué tan importante es para que los artistas más jóvenes aquí piensen en este recurso para complementar también su actividad profesional. O sea, es un poco comentar alrededor de estas 2 o 3 ideas. Sí, gracias. Eh, pues de la primera pregunta, yo creo que está todo junto, digamos, no podría medio separar. Pinto en bastidores también, por ejemplo, o dibujo en hojas, eso lo hago. Pero incluso cuando pinto en un bastidor, trato de pensarlo, no digamos como la ventana de pintura de la historia del arte, sino como en fin, como hacer el ejercicio que, que pues justo es algo inevitable, tratar con mis propias Hola, ahí mejor. Sí, sí, está bien. Bueno. Que también es algo que creo que he ido incorporando, pero también no creo que es algo mío, yo creo que también es algo un poco generacional de un mundo que, digamos, es impredecible, es una locura, cambia todo el tiempo. A partir de mi generación, nada vamos a tener seguro en la vida, somos la generación que ya no tenemos pensión, digamos, a partir de mí, o sea, todo lo que viene está absolutamente patas para arriba, ¿no? Entonces, creo que tienen que ver con eso un poco, más allá de las residencias, que son un formato que quizás responde un poco a eso, pero también es un poco más complejo y tiene que ver también con el mercado del arte, con las instituciones, en fin, es más problemático. Pero este espíritu de trabajo, digamos, que rescato, con el que me quedo, creo que es algo colectivo, de alguna manera, que en más o menor medida todos, no solo artistas, pues lo aplicamos en nuestra cotidianidad, pues
Sí, creo que me excede, digamos, no es algo de mi práctica. Que sí, yo creo que lo practico y le presto atención, es como una especie de gimnasia también para mí, que me gusta, pero eso no, creo que todos tenemos un poco eso incorporado generacionalmente. Y la otra pregunta, ¿qué tanto trabajaba aquí en Mérida y todo? Pues un montón, la verdad. Y lo para... Sí, eso, lo paradójico también de todas estas experiencias es que, claro, después de que, es que es paradójico, pero bueno, después de que me fui a un montón de lugares, también entendí que tampoco te tienes que ir a ningún lado para hacer un montón de cosas que hice en Bogotá, en Santa Cruz de la Sierra, Montevideo, en Londres, da igual, o sea, tú puedes como, bueno, al menos yo puedo hacer ese tipo de ejercicios de percepción en mi casa, en mi patio, tranquilamente, ¿no? Pero claro, eso es un poco de doble filo y engañoso porque yo puedo pensar así porque ya me di el rol, ¿no? Entonces, pues ahí está el truco también. Es muy difícil, sí, tratar de cambiar toda tu disposición y actitud en una cotidianidad si no cambia nada, en fin. Y bueno, y lo de estar en Mérida, aquí, pues sí, es un proceso en el que estoy y le estoy, digamos, echando mucha energía porque también es algo que me gusta. Sí todavía trabajo, bueno, trabajo con una galería en Ciudad de México y con una en Nueva York. La verdad, es algo que está increíble, pero bueno, no es tampoco que me vendan tanto, ¿no? Entonces, como que tengo que complementar con un montón de otras cosas, pero me da, digamos, cierto margen para poder enfocarme en cosas, en proyectos fuera del mercado, que por supuesto son los más divertidos, los más enriquecedores, donde, digamos, donde está el arte, está fuera del mercado, fuera de la institución, ahí donde se cocina todo. Entonces, bueno, aquí lo que estoy tratando es como de conciliar en mi especie de economía doméstica estas dos partes como laborales. Sí, en fin, no, estoy trabajando en eso. Oli, ay, sí funcionó. Buenas tardes, noches. Primero que nada, está padrísimo porque, bueno, lo que yo puedo observar de todo esto es que es un proceso. O sea, al fin y al cabo somos procesos. Entonces lo que yo pienso que nos estás queriendo reflejar es como tú pasaste por una temporada que, o sea, para lo que vi, para lo que sentí, con lo que escuché, pues estuvo potente en tu cabeza, o sea, estuvo pesadito. Entonces fue como tu proceso de ir saliendo de esta parte para poder ya crear nuevamente y poder como sentir que ya fluías con tu arte otra vez. Tal vez, no lo sé, pero por lo que yo estoy escuchando es que, o sea, como que se busca mucho, bueno, te están pidiendo como mucho una razón, pero es que simplemente no hay una razón, simplemente es un proceso por el que pasaste y por el que pasas continuamente para poder fluir con lo que te gusta hacer y pues también recuperar este amor al arte y también, y a veces creo que tenemos que viajar y tenemos que darle la vuelta para poder regresar a casa y ver y verlo todo como de una forma distinta y verlo todo desde dentro y empiezas a entender que como dices, puedes crear desde cualquier lugar, sin tema. Sí, sí, y es que todo ese tipo de discurso, yo totalmente, es un poco lo que conté, pero también siento que también hay que tener cuidado
en las lecturas, ¿no? Porque tampoco quisiera que esto se vea así como, no, bueno, no sé, por dar una especie de ejemplo, un paradigma de los 90 de Gabriel Orozco sin estudio, ¿no? Que fue el boom del artista sin estudio, y era genial porque viajaba y hacía intervenciones en el espacio, en fin, que toda mi generación también como creció y aprendió de ese tipo de artistas que rompieron en su momento, digamos, con lo que venía tradicionalmente como de bueno, sobre todo en Latinoamérica, ya habían pasado un montón de cosas, pero de esta idea del estudio, el arquetipo del estudio del artista que les comentaba. Pero bueno, ese efecto también, el efecto residencia llevado a un extremo, ponle que aquí todos los artistas empezamos a viajar y a hacer residencias todo el tiempo, lo que puede generar también, o sea, para mí es un formato también problemático porque puede generar una población de artistas flotantes que están y no están en ningún lado y que no están conectados con ningún contexto. Y eso es algo que en lo que yo pienso muchísimo, justo porque viajo un montón, y lo que cuido mucho de no ser, porque me parece que pues sí, es como ese límite que está increíble moverse, aprender, ver con otros filtros y todo, pero también pues estás en un lugar, en una comunidad, ¿no? Exacto, como es un equilibrio un poco, ¿no? Creo que eso es lo más, sí, lo más interesante, complejo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Quería ahondar un poquito en lo que acabas de mencionar acerca de cómo ver las residencias como un espacio un poco de exploración, de divague, y como que aparte como la parte tediosa, como comercial, quizá de la venta de la obra, ¿no? Y me gustaría preguntarte si en tu experiencia ¿crees que hay alguna forma de combinar, digamos, esas dos partes, ¿no? O sea, como aprovechar el espacio y el tiempo que te puede brindar una residencia artística para explorar, y que esa misma institución pueda apoyarte en la otra parte, digamos, que es la parte comercial de salida, pues todos necesitamos. Si has experimentado algo que fusione esas dos, o si crees que hay algo que se pueda hacer, un poco preguntando desde ser un espacio que pueda apoyar a un artista en las dos partes y no solo en una, ¿no? Eso. Pues hay como una gama muy amplia, como decía, de residencias, algunas más formales con más recursos, en fin, y otras como llevadas por artistas. Como algún ejemplo que directamente haya impactado en esa parte, digamos, del mercado comercial, no se da inmediato porque son espacios como más experimentales, pero por ejemplo en esta última que fui, en Delfina Foundation, lo que ellos son muy buenos haciendo y que también, digamos, ofrecen como el servicio que ellos dan a los artistas, porque el artista da algo, digamos, a la institución, pero ellos también ofrecen, es como un intercambio en todas las residencias, el que va y que recibe. Ellos te ofrecen en contactarte y con la gente que te interese, digamos, si tiene que ver con tu investigación, pero también como, no sé, galerías o cosas más comerciales. Y sí son muy minuciosos en ese sentido, como en trazar una ruta, un perfil de curadoras o escritoras, o en fin, que puedan interesar a cada residente, ¿no? Como un paquete, digamos, como de... Sí, para que se pueda generar una red que quizás eso después repercute en algo económico, quizás, ¿no? Como... hay de todo, hay gente que también va a las residencias, no sé, entra alguien al estudio, es como, bueno, quiero esto. A mí nunca me ha pasado eso, yo lo escucho, son como mitos, ¿no? O sea, lo más valioso que yo he encontrado en estos procesos es como personal, lo que se ve, lo más inmediato, pero sin duda tienen repercusiones en la red
digamos, laboral del mercado del arte. Entonces, por un lugar o por otro, conocer cierta persona o que te vea, no sé, alguien ahí, después te ubica, en fin, se va armando una red que creo que eso es lo que repercutiría en ese aspecto, digamos, económico. Pero claro, eso también lleva mucho tiempo, es invisible, es un volado, o sea, es muy difícil. Pero contribuye, todo contribuye también. Para mí es como importante, por más que la residencia sea enorme o chiquita, mediana, es como tener muy bien claro lo que tienen, lo que hay. Es como, hay 10 pesos y un cuarto. Perfecto. O sea, con eso se presentarán los artistas que están dispuestos a trabajar con eso. Hay 1 millón y un hotel. Perfecto. Pero como ser muy... sí, no querer ser algo que no, o aparentar algo que no puedes ofrecer o que no quieres ser. Es como artista, yo me siento muy cómoda en los lugares que es lo que hay y hay una transparencia total de cómo va a funcionar, que sí, que no, y así, ¿no? Y tú decides si le entras o no al proyecto, pues. Buenas noches, hola Ani. Hay varias cosas que me llamaron la atención, sobre todo en esta última residencia que hiciste en Londres y justamente estos lienzos que te llevaste, en el cual tú mencionaste que tienes esta manía, que es como, o sea, de cómo hackearla en el sentido de que te los llevaste ya desde tu estudio aquí en Mérida y de pronto ese pensamiento de ya estar como te adelantando al proceso de qué voy a producir, qué voy a pintar, o sea, siento que igual es reconocer que siempre estamos en constantes estímulos, entonces el sentido de las residencias, igual el cómo manejarlos, a mí siento que me pasa mucho con las imágenes, el momento de, no sé, de tener la oportunidad de viajar o tener una experiencia de residencia, en lo personal trato de a veces no fotografiar inmediatamente una ciudad o sea, cualquier visita donde puedas desplazarte porque a veces siento que justo puedes caer en algo pues no inmediato, o sea, justo la inmediatez es válida, pero también, no en el cliché, pero en el justo como de pronto el desplazarte tanto igual puedes acarrear como influencias de cada uno de estos lugares en el cual tú estás viajando y cómo lidias con eso en el sentido de que tú justamente para poder llegar a una residencia y tener ahora sí toda la apertura, digamos, sensorial y no estar, digamos, acarreando otro tipo de influencias. Y otra cosa era de que justamente estas residencias que tú mencionaste, si existe un hilo conductor o cómo es que tú eliges estas residencias de manera, no sé, discursiva o si es como, bueno, se abrió esta convocatoria, aplicó a esta, o sea, cómo de una manera igual tú puedes pues ir gestionando también tu trayectoria a partir de las residencias. Sí, del primer comentario o pregunta, sí, es como un ejercicio constante. Los artistas aquí presentes seguro todos lidiamos con eso, con adelantarnos. Yo en particular soy una persona muy organizada y ordenada, entonces toda mi estrategia artística es desordenar eso. Y bueno, la estrategia que tú contaste como de no tomar fotos, como que cada quien medio encuentra por dónde hackear su propio, digamos, manía. Pues es un constante ejercicio. Igual cuando estabas hablando, me acordé de otras cosas que quería mencionar y no dije en la presentación, que son como estados de ánimos particulares, recurrentes en las residencias que ya cacho, que unos, por ejemplo, son palabras también que andan muy como de moda, ¿no? La procrastinación o la culpa, ¿no? La ansiedad. No sé, en una de las primeras experiencias, como que es muy común que también salga como el síndrome de la impostora, ¿verdad? Porque hay, no sé, una institución que te está dando dinero, te está volando a tal ciudad, tienes todo un presupuesto, un estudio y todo, y tienes que estar ahí, ¿no? Es como la ansiedad de demostrar que como artista vales eso, ¿no? Que es una tontería, realmente es algo que
cuando lo pienses tienes que hacer así, tirarlo a la basura, y yo lo sé muy bien, pero es inevitable como entrar en esos círculos sí, son de ansiedad y de inseguridades. También porque los artistas, como estamos en el último eslabón de toda la cadena y estamos tan precarizados, estamos tan paranoicos de que todo nos cae a nosotros, ¿no? Como todos los problemas del sistema gigante terminan reventándonos la cabeza a los artistas. Tenemos como estos vicios que sí, eso, como que pueden aflorar muy fácilmente en una residencia si te encuentras en esa situación, ¿no? Y pues no es que tenga una fórmula para eso, nomás como lo he vivido varias veces, ya lo tengo como muy cachado, y sé que no aporta nada y no tengo que demostrar nada a nadie. Es como la convocatoria se hizo, se eligió, punto, listo. Y también lo que me ayuda a volver, digamos, como al foco y a mi centro, es como, a ver, ¿para quién estoy haciendo este proceso? ¿No? Si es por demostrar que valgo, o sea, porque también la hiperproducción también no necesariamente implica profundización, ¿no? Si tú haces un montón de cosas con un foco confuso, pues vas a hacer un montón de cosas, pero no vas a llegar mucho a nada. Entonces, como trabajar esas energías que andan ahí, es como, a ver, esto es para mí, es un tiempo para mí, que si lo usas para desarrollar tu proceso, inevitablemente va a hacer olas, y eso va a contagiar, digamos, a la comunidad en la que estés, ya sea de artistas, pero si estás trabajando también en una ciudad o en un pueblo, en lo que sea, eso va a generar olas, pero tiene que estar como, yo creo, como muy, sí, como una investigación genuina y honesta con tu práctica, ¿no? Y en eso solo tú sabes, ¿no? Como es confiar en la intuición y en tu práctica artística, en tu disciplina, y también eso, como poder rehabilitar un poco más cómodamente la incertidumbre, ¿no? Como así es el arte también, y esa es la gracia, ¿no? Hay cosas que no se pueden enunciar, y por eso es que hacemos arte, porque es como ahí, en fin. Bueno, no sé si me fui de tema. Lo de las influencias, pues yo creo que más bien tomo todo, pero después filtro mucho a la hora de mostrar lo que se ve. O sea, también hay algo en lo que pienso muchísimo en este tipo de formatos, que quizás podríamos hablar, y me interesa mucho su opinión también, sobre todo en este contexto, que es en la apropiación, ¿no? Y en cómo los artistas pues tenemos la responsabilidad de definir una ética de trabajo, y saber muy bien cuándo te estás pasando de la raya y estás tomando algo que ni al caso, ¿no? Entonces, eso es algo que tengo muy presente en todo este tipo de movimientos. No sé si alguien quiere comentar algo en ese sentido. Hola Ana, buenas noches. Muchas gracias por la plática. A ver si me logro explicar un poco en mi pensamiento abstracto, hablando un poco poética y técnicamente sobre lo que es cambiar de lugar para producir. Voy a dar una referencia gráfica, porque me dedico a las artes gráficas. El solo hecho de trabajar con el viento de otra región, hablando de acentos, de cultura, de comida, no es lo mismo hacer un dibujo a lo mejor aquí en Mérida que hacer un dibujo, no sé, en el Bosque de Niebla, un ejemplo, ¿no? O la tinta se va a comportar distinto a cómo se comporta allá. Yo creo que como artistas en residencia o cuando cambiamos de espacio de producción, un poco nos volvemos una especie de postal, como un tipo de arte postal, podría ser más o menos, al hecho de estar como movilizándonos, ¿no? De lado a lado, y de que a lo mejor la experiencia en ese lugar, la comida, valga la redundancia, o la conversación o la influencia de otros artistas o de los mismos habitantes de una colonia nueva, distinta, nos va a hacer que nosotros seamos una especie de contenedor y vayamos movilizando, ahora sí que ya sea las experiencias a nivel cultural
o la misma técnica para profesar en la comunidad a la que pertenecemos. Yo creo que es una parte muy interesante en mi experiencia igual como artista. La otra vez que estábamos hablando, como que me comentaste que para ti la escritura era como algo nuevo, ¿no? Y a mí me causó como una impresión de que tal vez para mí ya era algo que tú ya sabías de ti, ¿no? Y un poco como eso me hace pensar que a veces el proceso artístico es una forma de conocernos y entendernos durante el proceso, ¿no? Como que dentro de la narrativa de cada una hay como diferentes etapas donde encontramos diferentes intereses. Y ahora con tu presentación me hiciste pensar un poco como en la colectividad, la colaboración y la comunidad. Tal vez un poco como que algo sutilmente veo como por ahí, ¿no? Como un poco como el acompañamiento con Lesay en ese entonces y un poco como el que desarrolles como metodologías y que sé que igual vas a dar como asesorías para un proyecto, ¿no? Un fondo que sea público. Entonces como que me hace pensar que tienes como, no sé, como una parte pedagógica igual, ¿no? Como en tu trabajo tal vez. Y que siento que igual trabajas con otras personas o ya desde el hecho de dejar como un kiss en la presentación, se me hace como que hay como igual esa potencia o latencia en tu trabajo y me interesaría saber cómo si lo vas o si está desarrollándose o si tienes como ese foco. Y un poco como la pregunta como que hizo Dani igual al principio, me interesa saber igual como si esa forma de producir en colectividad o ese interés tal vez que aún no mencionas o dices en voz alta, hay como en Mérida o si las posibilidades de hacer una charla constantemente los martes de cada mes como que inciten a posiblemente el trabajo en comunidad o colectividad. No sé, un poco por ahí. Gracias, César, por el comentario. Sí, definitivamente sí. Es algo en lo que pienso mucho, en cómo compartir, cómo nos compartimos el conocimiento. El proceso de aprendizaje en sí me interesa muchísimo también. Solo como que estoy tratando todavía de cómo articularlo, en qué vocabulario y en qué espacios. Tú dijiste algo que es justo como el efecto que busco, como que se entrelee, que está ahí detrás, pero no se ve, ¿no? Eso es algo que hablo mucho con una amiga artista buenísima, Claudia Cisneros, si no la conocen, chequen su trabajo, con la que hablo mucho de esto porque, en fin, como que nos interesa y tenemos una conversación continua en torno a la educación y el arte y con varios colegas y amigos que andan por aquí también. En fin, aquí muchos andamos en eso. Y pues en mi caso y en mi práctica, yo creo que soy muy cuidadosa en nombrar y mostrar como las personas y sobre todo el vocabulario de la educación es un vocabulario con el que no me siento cómoda. La palabra pedagogía, la palabra educación, la palabra escuela, la palabra aula, todo eso es como, para mí es algo que no, que ya está obsoleto, que urge repensar y que es muy difícil porque pues nos excede a todos como artistas, como personas, es algo más, un problema más estructural, sistémico, en fin, tiene que ver con otras cosas. Pero entonces como que lo más importante para mí es justo toda la red que se genera de personas y conocimiento en torno a los proyectos, la gente que me ayuda, que me acompaña, con la que tengo todo el tiempo un diálogo constructivo.
y que está ahí y se siente, pero esos lugares son tan sagrados para mí, digamos, tan importantes, que busco cuidarlos muchísimo. Es casi como que si se enuncia, se rompe, ¿no? Como es algo tan mágico, tan en potencia, una energía tan pura, digamos. Igual es un poco esto pretencioso, pero que no quisiera yo exponerla de una manera en que se vaya a quebrar como esa red, digamos. Justo porque hay un punto en el que si yo muestro aquí todo eso, la que sale beneficiada es mi nombre, ¿no? Por más que estamos todos incluidos y así, no sé cuánto, pero yo sí siento que los artistas tenemos que tener mucho cuidado con eso, como por qué hacer las cosas. Uno de mis intereses es justo trabajar en la red aquí en Mérida con la comunidad artística. Pero sí, eso no necesita un foco, digamos, lo podemos hacer tranquilamente sin un post de Instagram, ¿no? Y sabemos quiénes somos y aquí estamos y sabemos las pláticas que hemos tenido y las colaboraciones que tenemos. Por supuesto, después en el momento de dar visibilidad y promocionar un proyecto o algo, sí, pero es algo como que se hace, digamos, colectivamente y consensuadamente y así. Sí, eso, como no sé si es un poco extremo, es algo que está en construcción y pienso mucho, pero sí, mi intención es eso, como cuidar muchísimo esos espacios de intercambio profesional, pero también es afectivo, es que ahí se mezcla todo, entonces como que siento que es muy valioso, en fin, no sé, pero sin duda se ven en los trabajos, pues ahí está. Bueno, no sé si... Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo porque creo que hay todavía muchas ideas y muchas preguntas, seguramente, o comentarios aquí en el aire, que creo que podemos, justamente retomando tu último comentario, continuar de manera más informal ahorita mientras nos tomamos algo en conjunto y tratar de... creo que esta pregunta o este último comentario tiene que ver con algo que estábamos tú y yo platicando al comienzo, bueno, antes de que comenzara esta charla, y tiene que ver con tu afán también como de no normalizar los espacios en donde se hacen estos intercambios, ¿no? O sea, como y que sean múltiples, sean variados y sean como genuinos, ¿no? Mantener esa chispa. Entonces, hablabas de una caja de herramientas, tal vez hay dudas, ideas, preguntas, yo qué sé, sobre o residencias o conceptos que nos has compartido muy generosamente hoy. Entonces, a lo mejor encontramos ahorita alguna herramienta o no en esta plática informal para bajar esas ideas en relación a las preguntas o comentarios que puedan surgir. Les agradezco mucho por venir a este martes de charas y gracias a Ana Vidart. Creo que nos vamos todos con mucha energía para seguir conversando varias cosas. Una cosita más, y se me olvidó mencionar, a lo mejor tú le vas a mencionar el libro. Gracias. No, es nomás un aviso que quería pasar por aquí, que aquí también están Patti y Ángel, que son artistas que llevan el proyecto que se llama Inki Calante, y con los que estoy colaborando justo en un formato de residencias. Hicimos una convocatoria abierta para trabajar en Tecó, junto con otros artistas también, que vamos a estar como asesorando y acompañando el proceso de los residentes. Pero quería pasar el anuncio de que la convocatoria sigue abierta hasta el viernes 8 de septiembre, que es ahora, este viernes. Entonces también aprovechenlos si hay alguien aquí interesado también en esa convocatoria para tener más información. Y eso.